Profesor Ronald Portilla, buenas tardes. Soy el alumno Electro del Cabrera de la carrera de Mecánica de Mantenimiento. En esta hermosa tarde es un honor presentar mi trabajo acerca de la situación contextualizada número 2, correspondiente al curso de matemática de la actividad entregable número 3. Bueno, empecemos. Ya profesor, la situación nos dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos procesos como modelo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados, que requieren operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Como podemos ver, acá es el dibujo y la primera pregunta nos dice: ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? El perímetro, es decir, la vista frontal, y tiene las siguientes medidas que nos dan en el problema. Primero nosotros, como tenemos todo, tenemos que hallar primero esta diagonal, así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Acá no tenemos las medidas que nos dan, utilizamos el teorema de Pitágoras y hallamos la diagonal. Esto que es 8 milímetros, 2 milímetros y X, aplicamos la fórmula y como resultado tendríamos que tiene un resultado de que la diagonal tiene una medida total de 8.25 milímetros. Como podemos ver aquí, X igual a 8.25 milímetros. Entonces ahora hallamos el perímetro de la semicircunferencia. Como podemos ver acá en el dibujo, esta es la semicircunferencia que nosotros debemos hallar, ya que ya tenemos todas las otras partes y nos faltaría solo esto. Así que si nosotros juntamos esta semicircunferencia más la otra, nos da una circunferencia completa, que su diámetro sería 8 milímetros y su radio sería la mitad de 4 milímetros. Entonces aplicamos la fórmula, que sería el perímetro de toda la circunferencia: 2pi por radio, 2pi por 4, que sería el radio, perímetro igual a 8pi, y multiplicamos a 8 por 3 como 14 y nos da un total de 25.12. Eso sería el perímetro de todo, pero para sacar el perímetro de la semicircunferencia, es decir, de cada uno de estos, lo dividimos entre 2 y nos daría que el perímetro equivale a 12.56 milímetros. Entonces ahora vemos el perímetro total de la figura. Perímetro total 8, que son las partes que es 8 por 4, ya que son 4 partes con la medida de 8 milímetros, más 4 por 2, que también se repite acá, 4 y 4, más 24 de acá de la parte, más 12, más 24 de la parte de arriba y 12 de acá, y más 12.6 por 2, más 8.5 por 2, que serían de acá y de las diagonales. Y como resultado, nosotros haciendo la operación tenemos que el perímetro total de la figura es 117.62 milímetros. La respuesta sería: el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada es de 117.62 milímetros. La pregunta B nos dice: ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Como sabemos, acá nos dan las medidas y todo. Y como podemos ver, acá se forma un trapecio y acá se forma un prisma, un cilindro y también un cubo. Si nosotros lo ponemos acá sin estas intersecciones que están acá, entonces primero tenemos que hallar el área total de cada figura. Hallamos el área total del cubo,
que su lado es 24, entonces el área total del cubo sería 6 por área a al cuadrado. Entonces, haciendo la operación sería 6 por 24 al cuadrado, que como resultado nos da que el área total del cubo es 3456 milímetros. Ahora hallamos el área total del cilindro, que está en la parte de acá y en la otra parte, y que nos daría área total del cilindro igual a 2 pi por radio por la altura más el radio, que es 4. Reemplazamos y haciendo la operación nos da que el área total del cilindro es de 703.36 milímetros. Ahora hallamos el área total del prisma. La fórmula, el área total del prisma igual área lateral por el perímetro por la altura más 2 veces 2a por base mayor más base menor por la altura sobre 2, y reemplazamos en la fórmula y nos da un total de el área total del prisma es de 1292 milímetros cuadrados. Ahora aplicamos la fórmula y hallamos el área total. El área total de la figura es área total del cubo menos paréntesis área total del cilindro más área total del prisma. Reemplazamos los valores y tenemos que el área total de la figura nos da un total de 1460.64 milímetros. Respuesta: el área total de la pieza mecanizada es de 1460.64 milímetros. La otra pregunta dice: si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Este es el perímetro frontal y pues nosotros vamos a duplicarlo las medidas. Aquí no sería 24 sino sería 48, y acá no sería 8 sino sería 16, y acá sería 8 en vez de 4 milímetros. Entonces procedemos a hacer el mismo procedimiento, hallamos con el teorema de Pitágoras la diagonal, y haciendo la operación nos daría que la diagonal es 16.49 milímetros. Ahora nos faltaría hallar este perímetro de la semicircunferencia, de las dos semicircunferencias. Así que procedemos a hallar, lo duplicamos también, y acá ya el diámetro sería 16 y el radio sería 8 milímetros. Entonces aplicamos la fórmula: perímetro igual 2 pi por radio, sería 2 pi por 8, que 8 mide el radio, y haciendo la operación nos da que perímetro de toda la circunferencia es 50.24 milímetros, y para saber de cada una de las circunferencias lo dividimos entre 2, y nos da un total de que el perímetro de cada semicircunferencia es 25.12 milímetros. Entonces hallamos el perímetro total de la figura: 16 por 4 más 8 por 2 más 48 más 24 más 25.12 por 2 más 16.49 por 2, ya que está multiplicado por 2 las medidas, así que en total sería el perímetro total de la figura 235.22 milímetros. Entonces operamos para hallar en qué porcentaje aumentó, y el perímetro porcentaje, hacemos la operación y nos da que x, que debemos hallar el porcentaje, es un 200%. Entonces 200% menos 100% nos da un 100%. Como respuesta tenemos: el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumenta en un 100%. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Nos dice la pregunta B, la pregunta número D, perdón. Acá tenemos, y acá, como podemos ver, acá ya está duplicada la pieza, las medidas, y pues procedemos a hacer el mismo procedimiento. Hallamos el área total del cubo, que haciendo la operación nos da un total de 13.824 milímetros. El área total del prisma, el área total del cilindro nos da un total de 2.813.44 milímetros, y el área total del prisma
Reemplazando los valores en la fórmula nos da un total de 5167.04 milímetros cuadrados. Entonces ahora aplicamos en la fórmula y tenemos que hallar el área total. Aplicamos el área total de la figura, área total del cubo menos paréntesis área total del cilindro más área total del prisma, que reemplazando los valores tendríamos que el área total de la figura es 5843.52 milímetros. Entonces hacemos la siguiente operación para hallar el porcentaje, en qué porcentaje varió. Tenemos que hallar X, como podemos ver acá, nos piden hallar X, y haciendo esta operación nos da que X igual a 400%. Entonces restamos 400% menos el 100% de la figura y nos da un 300%. Y como respuesta tendremos que el área total de la pieza mecanizada aumenta en un 300%. Eso ha sido todo, profesor. Espero que se haya entendido y muchas gracias. Hasta la próxima.